organización de este congreso y por la oportunidad que particularmente me han dado junto a vosotros de estar aquí, y por supuesto suscribo también las palabras del compañero que me ha precedido en el turno de palabra sobre pues la utilidad también de estas jornadas, ¿no? Más allá del tema puramente académico. Mi intención consiste en plantear un par de cuestiones y compartir con vosotros una serie de reflexiones sobre si realmente podemos hablar de un modelo social europeo que afecta a una serie de servicios públicos y, en cualquier caso, saber quién y cómo está aplicando la normativa que garantiza la satisfacción de ciertos servicios públicos en los ciudadanos y nosotros, al fin y al cabo, como consumidores finales. Sirva como punto de partida los objetivos que todos conocemos, que están fijados en el artículo 3 del TUE. Concretamente, yo me ciño, aunque me tachéis quizá de materialista, en el 3.3, el que habla de la consecución o la creación del mercado interior y la consecución del mercado único, cuando habla que está estableciendo el mercado interior, tiene que hacerse siempre garantizando lo que, en un intento conceptual, hay aquí economistas, yo soy jurista, no voy a entrar en intentar dar una definición a este concepto, pero dentro de una economía social de mercado altamente competitiva. Bien, la cuestión de la economía de mercado altamente competitiva está claro como lo ha articulado la Unión Europea. Ha garantizado la creación del mercado interior, la consecución del mercado único y, además, para ello establece una serie de normativas sobre las libertades comunitarias, la normativa de competencia aplicada precisamente a este mercado interior. Pero, claro, la cuestión es ¿en qué consiste esto, entonces, del modelo social dentro de este tipo de economía? También sirva como punto de partida de que la Unión Europea, precisamente para poder llevar a cabo este objetivo, se ha basado o ha optado por la regulación, que no por la intervención. Por dos motivos. El primero, quizá desde el punto de vista jurídico, por un tema puramente competencial, porque quizá no sería posible, pero con independencia del tema jurídico competencial, porque tampoco sería lo deseable, precisamente teniendo en cuenta no solamente los objetivos globales de la Unión, sino de cada uno de nuestros Estados miembros, sabemos que los modelos intervencionistas no son precisamente opciones que actualmente nosotros tengamos sobre la mesa. Y a su vez vamos a tratar también y vamos a ver cómo en este juego de malabares tenemos que tener en cuenta el factor de discrecionalidad que se ha dado a los Estados miembros a la hora de poder no solamente aplicar la normativa en cuanto a servicios públicos, sino también incluso a definir qué va a entender por el propio servicio público. Insisto, todo esto dentro de esos objetivos del mercado interior europeo y de la economía social de mercado altamente competitiva. Bien. Por supuesto, la Unión Europea era muy consciente de dónde venía no el problema, sino el contexto en el que se movían en los años 50, años 60. En este sentido, afortunadamente, don Marcelino Oreja me lo ha puesto fácil al hablar de la necesidad de constituir este modelo social, ¿no? Lo que estaba claro es que el punto de partida de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, conforme además, con independencia de que fueran ya miembros en los años 50 de las propias comunidades o se fueran adhiriendo en las décadas sucesivas, es que existe esa necesidad de proveer a los habitantes de los territorios europeos de una serie de servicios, tradicionalmente se decía patrocinados, para utilizar una terminología actual, podemos decir subvencionados, por ciertos sectores de la sociedad, y que además esto era algo característico insisto, de todas las sociedades europeas desde sus orígenes clásicos. Tampoco vamos a hacer ahora una revisión histórica, pero para los historiadores lo conocen de sobra, ahí está, ¿no? Siempre ha habido esa cobertura social, con independencia que estuviese en manos públicas, en manos privadas, etcétera. Pero quitando algún pequeño intervalo de la historia, nunca ha desaparecido. Pero, claro, esto sí que nos lleva a un hecho mucho más concreto, y es que, como bien saben también, en los años 50 nos encontramos con un modelo social europeo en el cual esta provisión de servicios públicos, que tiene un carácter universal, además, respondía a un modelo económico centralizado de posguerra. Es decir, tendríamos que adaptar esa provisión de servicios públicos que tradicionalmente venían dándose, especialmente a partir del siglo XX, a esas primeras construcciones primero la Unión Aduanera y posteriormente del mercado interior. Claro, aplicar las normas de competencia no era tarea fácil, evidentemente, en este contexto. Bien,
Como consecuencia de lo mismo, pues nos encontramos con que pues, la evolución durante los últimos 30 años, que puede parecer muchísimo tiempo, pero como bien sabemos, en el proceso de construcción europea, 30 años, estamos hablando prácticamente de medio segundo, pues la Unión Europea apuesta desde luego por llevar a cabo un proceso de liberalización de ciertos sectores. Y aquí es importante destacar liberalización. Es erróneo, como bien sabéis también, cuando se habla de que la Unión Europea ha optado por la privatización de sectores. No, eso no es así. La Unión Europea nunca ha dicho a los Estados miembros que privatizaran ningún sector público. Ha dicho que tenía que adecuarlos a la libre competencia, teniendo en cuenta las normas los objetivos del mercado interior. Insisto que esto era la tarea complicada, evidentemente, no el hecho de liberalizar los sectores como tal. Bien. Claro, y aquí pues, nos encontrábamos con que se crea una discusión que entendemos por función social, que se entiende por servicio universal, y se han dado una serie de tensiones que han sido características pues, entre la apuesta por un concepto unitario a nivel europeo o bien por optar por esa diversidad que nos podíamos encontrar en los distintos Estados miembros. Y, de hecho, pues se comienza a hablar en estos momentos a partir de la firma del Tratado de Maastricht y se intenta desarrollar posteriormente no tanto un concepto de servicio de interés general, de servicio social de interés general, de servicios de interés económico general, porque la Comisión es incapaz, de nuevo, quizá no por una cuestión competencial, sino también por una cuestión cultural de dar una sola definición para todos los Estados miembros, pero claro, lo que sí que está haciendo es catalogar qué tipo de servicios considera que deberían de liberalizarse y por lo tanto tener la característica de económico. Claro, entonces aquí la Comisión lo que nos plantea por primera vez es que desde la creación de las primeras comunidades europeas es que la determinación de que la naturaleza económica de una actividad es fundamental pues a la hora de calificarla como un servicio, a la hora de calificar lo que se conoce como un servicio de interés general o lo que tradicionalmente se venía definiendo por parte del derecho administrativo clásico como servicio público, dándole el calificativo además de económico y que por lo tanto al tener ese calificativo económico no nos queda otro remedio más que someterlo al control de la normativa de la Unión Europea. Bien, hasta ahora todo parece que no hace más que complicarse en el panorama comunitario. A todo esto hay que tener también en cuenta que de nuevo, igual que la Unión Europea habla de liberalización y no habla de privatización, en función también del artículo 345 del TFUE, la Unión Europea jamás ha prejuzgado la titularidad de las empresas. Es decir, la Unión Europea siempre ha dicho que con independencia de que se pudiera dar este calificativo de económico o no a ese servicio de interés general, a ese servicio público, no se iba a meter en sí, estábamos hablando de empresas de titularidad privada, titularidad pública o titularidad mixta, etcétera. Bien, todo eso también garantiza en cierta manera, por lo tanto, una transparencia y un juego en el libre mercado. Ahora bien, es cierto que la Unión Europea hasta aquí parecía que estaba actuando con relativa facilidad, pero se encuentra con la primera dificultad y esto ya es bastante más reciente y resulta que estos servicios de interés económico general, que estamos hablando, para que nos hagamos una idea, de servicios postales, servicios de redifusión, telecomunicaciones, estamos hablando también del sector energético, es decir, todo lo que en derecho a competencia se puede conocer como los sectores regulados, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues resulta que si bien tienen un carácter universal, y eso parece que no se discute, pues la Unión Europea y la Comisión, desde luego, pues apuestan por que tengan que abrirse a la competencia de estos sectores para revertir situaciones monopolísticas que se vienen arrastrando precisamente de esa historia reciente de los Estados miembros. Claro, la tensión está más que latente. Hasta ahora nos encontramos con que la Comisión Europea, más allá de los artículos básicos que nos vamos a encontrar en materia de mercado interior y derecho a la competencia primero en el Tratado de Maastricht y actualmente en el TFUE, pues no acaban de resolver el problema. ¿Y quién tiene que ser, por lo tanto, la institución que intente poner un cierto orden entre tanto caos? Pues evidentemente el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, que es el que está autorizado pues para poder interpretar la normativa comunitaria. Y aquí es cuando en el año 2003, seguramente conocéis la famosa sentencia Altmark, que realmente lo que viene es a intentar, marcar, no legislar, porque no se legisla, pero es que marca una especie de pautas que puedan guiar a los Estados miembros a la hora de, de definir qué pueden considerar servicio público, por lo tanto excluir el carácter económico, pero si es económico, desde luego que a su vez la normativa de competencia se pueden aplicar excepciones garantizando el servicio universal. Es decir,
poner un poquito de orden en una serie de pautas. No voy a entrar en el fondo de la sentencia de Allmark, simplemente recordar que había 4 requisitos, que seguramente todos recordáis. Había un primer requisito en el cual pues, se hablaba de que la empresa beneficiaria de la compensación, pues, que debía estar efectivamente encargada de la ejecución de las obligaciones de servicio público y que tenían que ser claramente definidas. Y a los administrativistas aquí presentes dirán, no nos ha descubierto absolutamente nada el Tribunal de Justicia. Desde el punto de vista de contratación pública, esto venía tradicionalmente haciéndose en los Estados miembros. Es cierto, pero recordemos que está trasladando a un mercado europeo, un mercado interior. Por lo tanto, se está intentando dar el salto y lo que se está intentando garantizar es no solamente que esta contratación pública afecte a las empresas meramente nacionales, con las administraciones nacionales, sino que precisamente puedan venir de otros Estados miembros empresas a ofrecer sus servicios y por lo tanto se rompa esta situación monopolística. Bien, por lo tanto, el primer requisito incide el Tribunal de Justicia. El segundo, recordemos que establecía los parámetros para el cálculo de la compensación en caso de que se estuviese dando algún tipo de ayuda a una empresa que se considera económica, pero que a su vez estaba dando un servicio público. El tema de las compensaciones, esto se han encargado evidentemente los economistas y bueno, aquí hay diversas teorías. La cuestión es que más acertado o menos, pero por lo menos el Tribunal de Justicia marcó también unas pautas que, no obstante, es cierto que dejaban abierto eso que nosotros conocemos con los conceptos jurídicos indeterminados y que pues también ha dado lugar a diversas interpretaciones. El tercer requisito pues hablaba de la compensación y que decía que tenía que ser necesaria y proporcionada con respecto a los costes ocasionados por la ejecución de la misión de servicio de interés económico general. De nuevo nos encontrábamos también ante un concepto jurídico indeterminado y ante una gran discrecionalidad a la hora de interpretar cómo se podía llevar a cabo esta compensación necesaria y proporcionada. Bueno, afortunadamente de nuevo aquí los economistas han hecho bien el trabajo y bueno, pues se consideraba que se podían ir dando unas pautas que se ajustasen a esta exigencia del tribunal. Y la última, que era también muy evidente dentro del derecho administrativo clásico, ¿no? Pues que se exigía que los costes soportados en relación a la ejecución de la misión de servicio de interés económico general pues correspondiesen a los de una empresa eficiente y bien gestionada. Perfecto. Es decir, si que vamos a dar una ayuda y vamos a saltarnos las normas de competencia, con el permiso debido de la Comisión Europea, evidentemente, por lo menos intentemos que esas ayudas distorsionen de la menor manera posible el mercado interior. Bien, hasta aquí, pues parecía que el Tribunal de Justicia había cumplido con las necesidades que se estaban dando, por un lado, de satisfacer nuestras necesidades como consumidores, como ciudadanos, y por otro lado, el de la apertura a las empresas al mercado interior. Pero es cierto que de nada servía tampoco que hubiese una interpretación jurisprudencial si en algún momento la Comisión Europea no positivizaba, no creaba una legislación que recogiese estos criterios. Y es aquí cuando es cierto que bastante había en los años 90, a principios de la década de 2000, y hicieron una labor encomiable, desde luego, pues la comisaria Kroes, el comisario Monti, etcétera, y es el señor Almunia el que tiene que, cuando le toca ser comisario de competencia, que tiene que tomar el relevo. Crea el que se conoce como el paquete normativo Almunia, precisamente sobre la aplicación de los servicios de interés económico general, y lo que se encuentra el señor Almunia, que algunos han calificado quizá de insuficiente, pero que de nuevo hay que contextualizar en dónde lleva a cabo también esa positivización, lo que hace es de nuevo no crear conceptos, no dice lo que es un SIG, un servicio de interés general, no dice lo que es un servicio universal, no dice lo que es un servicio de interés económico general, sigue dejando abierta esta discrecionalidad, pero lo que sí que hace es, en una serie de reglamentos, directivas, decisiones de la Comisión, recoger esos criterios Allmark y por lo menos crear ese sistema normativo en el cual la administración pública estatal, a cualquier nivel, ya sabe a qué atenerse. Bueno, conclusiones a lo que había ocurrido, estamos hablando de los últimos 5 años. Realmente ahora es cuando empezamos a ver las consecuencias de la aplicación de ese paquete normativo del señor Almunia. Si estudiamos los sectores específicos a los que he hecho mención, nos encontramos de que, desde luego, ha sido la normativa específica en cada sector donde mejor se ha recogido la jurisprudencia de Allmark. Es decir, sí, tenemos una normativa general por parte de la Comisión Europea, pero al final tenemos que irnos a la normativa de cada uno de los sectores regulados para poder saber si realmente estamos hablando de que se está dando cobertura a un servicio universal, a un servicio público, y a su vez está garantizando la entrada de la posible competencia. Con independencia de esto, hay que ser conscientes de que esta situación continúa dando situaciones de distorsión de la competencia de facto y por lo tanto tenemos que asumirlo. Y ya finalmente, como reflexión final, decir
que, si bien la labor de la Unión Europea y de la Comisión como Ejecutivo creo que es de alabar y de intentar poner un cierto orden en la garantía de los servicios universales y de dentro del mercado interior europeo y de la normativa de competencia, quizá tampoco tengamos que obsesionarnos por comunitarizar absolutamente todo. Y no es que yo esté en contra de la Unión Europea, pero quizá tenemos que saber también dónde están los límites, ser conscientes de que el propio concepto de servicio público era anterior a la propia Unión Europea y que la Unión Europea, por lo tanto, aunque se empeña ahora en crear mercados únicos específicos en el transporte ferroviario, en el sector postal, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector energético, no es tan sencillo y tenemos que seguir contando con las peculiaridades que presenta cada uno de los Estados miembros, porque al final se trata de solucionar problemas a ciudadanos que vivimos en áreas muy concretas y que evidentemente no podemos tener las mismas necesidades el ciudadano letón con el ciudadano, por ejemplo, de Portugal. Así que, bueno, pues muchas gracias y quedo a vosotros.